Queridos amigos, querida audiencia, qué rico recibirlos una nueva semana, agradecerle todos sus comentarios en nuestro canal de Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras y hoy día me encuentro, como todas las semanas, con Trinidad Siles para que nos pasee por la Navidad, porque hemos estado haciendo todas estas semanas eso, con Gabriela Oces, con sus comentarios del punto de vista de la psicología, con Alejandro Márquez, del punto de vista ontológico, y hoy día tenemos una especial invitada, Marcia Juniman, que la va a presentar después con todos los honores, que la conoce muy bien Trini, y nos va hoy día a dar su punto de vista, que nos encanta en realidad tener invitados, ver qué opinan, qué piensan. Yo los quería invitar hoy día a reflexionar o comentarles algo que me llamó la atención, que es Navidad. Todos sabemos que es Navidad, ¿cierto? Que es un momento de espacio para compartir con la familia. Y Navidad significa en latín nacimiento, pero saben que me gustó mucho lo que significa en alemán, que significa noche de bendición. Yo creo que y justo hoy día se relacionó aquí esta Marcia, que también es de origen alemán, y coincidentemente encontré el significado. Así que les quiero decir que el significado en alemán me gustó mucho porque es general, una noche de bendición, noche de amigos, de familia, de vecinos. La verdad que es súper amplio. Les quiero agradecer en especial esta semana a nuestro comentarista, a nuestra audiencia, Mariana Neff, que le encantó el cuento que Trini le regaló la semana pasada, a Isabel Mejías, a nuestra querida Ilka Sosa, que siempre nos apoya, nuestra asesora, amiga, y a Julito Golpi, que yo sé que escucha con su familia todos estos cuentos. Y ahora queremos ir de lleno a Trini porque tiene hartas cosas entretenidas que mostrarnos. Y presentar a Marcia. Sí, gracias Cecilia. Me encanta el panel y hoy día quiero presentarles a una invitada que es Marcia Juneman. Ella, además de ser una gran amiga, comparte el tema de la literatura, eh, tal como les comentaba a todos los que participan. Ella es muy inquieta actualmente y por eso mismo, como ella también está relacionada con el tema del coaching, la invitamos hoy día, así que bienvenida y le vamos a dar después la palabra. Y bueno, y queridos auditores, yo hoy día más que un cuento quería innovar con una presentación de un acontecimiento bélico de la Primera Guerra Mundial que se dio en un momento curioso, Navidad. Y quería presentárselo porque no solamente hay una película relacionada a este hecho, sino que formó parte del anecdotario de la Primera Guerra Mundial. Imagínense, en medio de ese espantoso acontecimiento mundial, surge una anécdota como la que les voy a mostrar. Se llama, de hecho, la historia la conoce como una tregua en Navidad. El 25 de diciembre de 1914, los ejércitos británicos y alemanes dejaron las armas de lado y compartieron una noche de paz. La Primera Guerra Mundial, como sabemos, fue un conflicto de trincheras. Y aquí quiero pedirle a Alejandro que me ayude a subir la pantalla, en la pantalla un PowerPoint para ponernos un poco en el escenario. Allí estamos viendo, Alejandro, ¿se ve, verdad? Sí, perfecto. Entonces, el comienzo de esta Primera Guerra Mundial se dio por un hecho que motivó el surgimiento y la motivación para que muchos europeos finalmente asumieran la decisión de si entraban o no en una guerra. Y fue el atentado de Sarajevo, que es el término con el que se conoce el asesinato, ¿no? El 28 de junio de 1914
del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa, la duquesa Sofía Chotek, en Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia-Herzegovina. Por supuesto que el Imperio Austrohúngaro no iba a quedar tranquilo y asumió una venganza o el compromiso con la guerra, y así se inició entonces este hecho. Si se fijan bien, este es el escenario del mapa de Bélgica, y allí donde aparece un círculo en rojo está justamente un pueblito que se llama Ypres, en Bélgica. Y allí surgió lo que vamos a comentar hoy día. Evidentemente se estaban enfrentando las tropas británicas contra las alemanas. A los británicos los apoyaban los franceses y también los belgas. Y tal como lo estamos, o como sabemos a través de las películas y la misma historia, los soldados franceses y británicos se enfrentaban a los alemanes en condiciones, la verdad que extremadamente cruentas. Los soldados, pensemos, que se refugiaban en aquellos agujeros cavados bajo tierra durante semanas, donde pasaban frío, hambre y además convivían entre medio de las ratas, ¿no? El 15 de octubre se había producido el inicio de esa guerra, pero ya entrincheradas los dos ejércitos, el 25 de diciembre de ese año, sin embargo, el espíritu navideño motivó a todos, a las dos tropas, a abandonar sus posiciones y aventurarse en un terreno neutral a celebrar la noche de Navidad en un espacio que se llamaba Terreno de Nadie. Y es justamente donde está el círculo, donde se produjo este gran encuentro, Ypres, en Bélgica. Voy a seguir pasando. Imagínense entonces, de pronto, comenzaron a relacionarse soldados de ambos ejércitos enemigos. Y en una carta que escribió un soldado británico, de pronto se señalaba lo siguiente. Primero, los alemanes cantaban uno de los villancicos que nosotros conocíamos. Y luego nosotros comenzamos a cantar uno de nuestros villancicos. Pensé que era algo realmente extraordinario. Dos naciones juntas cantando el mismo villancico, que era Noche de Paz, en mitad de una guerra. En otra carta, un soldado alemán en esta oportunidad expresaba: quien desea que la guerra continúe no puede ser considerado nunca más un ser humano. La desesperación no puede ser mayor en territorio enemigo, así como en casa. De pronto entonces los soldados alemanes comenzaron y levantando carteles que decían: no disparen. Poco a poco, británicos y franceses dejaron sus armas y se acercaron a sus enemigos. Podía ver con mis propios ojos lo que pocas horas antes había creído que era una locura. Alemanes e ingleses, hasta ese momento, feroces enemigos, se saludaban con las manos, charlaban e intercambiaban objetos. Esto lo dice un soldado alemán, Joseph Benz. Los británicos tenían una pelota y jugaron al fútbol. Se los voy a mostrar. Allí aparece justamente la publicación de este hecho que apareció después oficialmente. Fíjense bien, aquí aparecen soldados británicos y alemanes y franceses que formaban parte de las tropas francesas. Y aquí, luego, muchos años después, materializaron este hecho con esta estatua, ¿no? En que se estrechan manos y debajo una pelota de fútbol. Porque evidentemente los británicos tenían una pelota y jugaron al fútbol. Intercambiaron ropa, comida, tabaco, se mostraron fotografías familiares y además honraron a los soldados muertos.
Ni políticos ni generales supieron en el momento nada de esa tregua. Al final del día, los dos ejércitos regresaron a sus bases de combate y dieron por finalizada la tregua. Simpatizar con el enemigo estaba prohibido en ese momento y podía suponer además grandes consecuencias políticas, ¿no? Willie Losby, uno de los soldados británicos que fue el artífice de la tregua de Navidad de 1914, le escribió a su madre una carta en el que narraba estos hechos. Curiosamente, esta carta de 8 hojas después se subastó en Inglaterra por un monto de 25.000 euros. Esta imagen que les muestro a continuación es en la cartelera que mostró la película, que se realizó el 2005 por el director Christian Carion. Se llamaba entonces Joyeux Noël, que en España se llamó Feliz Navidad, y en México y en Argentina y en América Latina, Noche de Paz. Es una película francesa. Si ustedes la quieren ver, pueden ver entonces el hecho que habíamos comentado. Y antes de terminar, a propósito del tema de la guerra, ¿no? Que uno la ve con esta distancia de tantos años ya, pero no puedo dejar de comentar eh, una de las cartas que mandó Stefan Zweig antes de morir. Recordemos que él se suicidó en Petrópolis, y a quien además le azotó el impacto de las dos guerras. Él no podía creer que Europa, que había alcanzado altas cumbres culturales, finalmente hubiera perdido todo por estas dos guerras en las que combatieron amigos europeos. Y él dice así, cuando deja esta carta y que está presentada en el National Gallery de Israel, y dice esto, que es impactante: cada día he aprendido a amar más este país, se refieren a Brasil, y quisiera no haber tenido que reconstruir mi vida en otro lugar después de que el mundo de mi propia lengua se hundió y se perdió para mí, y mi patria espiritual, Europa, se destruyó a sí misma. Pero para empezar todo de nuevo, un hombre de 60 años necesita poderes especiales, y mi propio poder se ha desatado después de años de vagar sin asiento. Por eso prefiero terminar mi vida en el momento adecuado, justo como un hombre para quien su trabajo cultural fue siempre la más pura de sus alegrías y también su libertad personal, la más preciosa de las posesiones en este mundo. Dejo saludos para todos mis amigos. Quizá ellos vivan para ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, más impaciente, me voy antes que ellos. Este comentario, quiero iniciar la conversación con ustedes a propósito de lo que significó esta tregua navideña en medio de la Primera Guerra Mundial. Había empezado el 15 de octubre de 1914 y terminó el año 18-19 con una Europa destruida, ¿no? Pero el significado de esta tregua navideña es precioso y además muy significativo, porque los soldados de ambas trincheras finalmente encontraron un momento de paz en un día de Navidad en que todos quisieron detener la guerra, intercambiar abrazos, incluso regalos, y compartir un partido de fútbol amistoso entre los enemigos. Y con esta introducción y esta explicación y la presentación de estos hechos, yo le doy entonces la bienvenida a Gabriela para que nos comente desde su punto de vista cómo ve este hito en la historia de la Primera Guerra Mundial. Gracias, Trini. En primer lugar, cabe reflexionar un poco sobre el escenario en que están. La guerra, psicológicamente hablando, es una experiencia límite,
es donde el hombre toca fondo, donde vive una crisis profunda, y para salir adelante es necesario que asuma su libertad y que trascienda. Y fue lo que hizo este puñado de hombres en un momento en Navidad, que se desencadena por una de las acciones más fantásticas de toda la historia, que es Noche de Paz. Y posteriormente vemos cómo ellos comparten códigos de la afectividad que van más allá de todas las lenguas, costumbres, culturas, que es esto de compartir fotos de los hijos, fotos de la familia, compartir alimentos, incluso un ritual tan terrible como enterrar junto a los propios muertos. Entonces, en ese sentido, hay un acercamiento maravilloso, situaciones tan límites que ellos estaban viviendo. Y obviamente aparece la pelota de fútbol. Esto a mí me impacta mucho, que es un lenguaje universal de los hombres. Comparten, ustedes pueden ver hombres de distinta procedencia, distinto tipo, distinta condición, unidos por este juego, por el fútbol. Y da da que pensar, el hecho que las mujeres no tenemos análogo, pienso yo. Sin embargo, esto del fútbol es tan transversal. Si miramos el fútbol, vemos que es como un símil de procesos sociales más amplios. El juego de reglas al cual pertenece el fútbol y muchos otros procesos tienen que ver con que las personas acuerdan libremente asumir ciertas reglas y comportarse de acuerdo a ciertas reglas que libremente escogen y asumen. Esto no solamente es el fútbol, también es la democracia. Por eso es tan chocante la actitud del presidente de Estados Unidos, que aún no reconoce la victoria de que él le ganó en las urnas, que es parte de este juego democrático al que todos adhieren. Y esto es muy importante en el desarrollo humano, en la estructuración de nuestra convivencia social, de nuestra convivencia humana. Y aquí lo vemos maravillosamente representado, esa estatua es preciosa, donde en torno a un elemento lúdico se pone en juego este tema de las convenciones que están ordenador, que están regulador de nuestra vida social. Bueno, la guerra también participa de esto. La guerra tiene o tenía en esa guerra su código, y entiendo que esta historia termina mal cuando los oficiales, en pro de estas mismas reglas del juego, declaran fin a la tregua, incluso hacen fusilar y castigan a algunos de los participantes. El final no es feliz, como no siempre lo es en la vida, pero nos da un precioso relato de este maravilloso y extraño momento, como decía el texto. Eso. Marcia, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo he estado muy atenta a lo que tú leíste, ¿no es cierto? Y yo vi la película, ¿no es cierto? La volví a ver cuando tú me mandaste el texto para rescatar ciertas cosas, y estaba pensando que en lo que yo trabajo, yo soy orientadora familiar, tengo una consulta, pero también trabajo mucho con grupos. Yo trabajo en una consultora, así que hacemos talleres de grupo. Ahora todo este año ha sido por Zoom, grupos de empresas, de organizaciones, y estaba pensando que hay algo que se repite al trabajar con grupos, que el mayor beneficio, por ejemplo, al hacer de manejo del estrés, yo hago muchos talleres de manejo del estrés, más que los tips que uno pueda dar, ¿no es cierto?, que son muy buenos para, en fin, meditar, otras cosas que uno puede hacer para manejar el estrés, es la posibilidad de ellos de ver que lo que le pasa a uno le pasa a los otros, ¿ah? Que es como lo que se vio en esta tregua, o sea, ellos de alguna forma se reconocen en los otros, somos todos seres humanos, ¿ya? Y eso es tan lindo, eso fíjate que a mí me ha pasado cosas increíbles al dirigir estos grupos que de repente lloran, o sea, es como ver que la otra persona, y
y ellos dicen, me acuerdo que en alguna oportunidad yo le hacía taller a los choferes del Transantiago, cuando esto fue como el año 2012, cuando se cambió todo lo que fue el Transantiago, yo le hice talleres a los choferes de la empresa Alsacia, que ya no está. Ellos a veces eran grupos de 20 personas, la mayoría eran hombres, habían algunas mujeres muy fantásticas, entonces yo pensé que me pasaba a mí nomás, y me doy cuenta que mi compañero siente igual que yo. Y lo que uno ve en esa tregua, ¿no es cierto?, es eso, o sea, cómo es a través de la Navidad, ellos ven que los otros cantan los mismos villancicos que cantaban ellos. O sea, no estamos solos. La otra persona del frente, que estaban a 30 metros, ¿no es cierto?, son iguales a mí. Y es tan lindo, eso es tan como para el alma, ¿no es cierto?, para el corazón, es como decir, pucha, somos todos seres humanos. Yo les decía, estamos todos, cambian los personajes, pero es la misma obra de teatro. O sea, la obra de teatro es la vida y los personajes somos todos estos. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, mi mamá, que yo les contaba que tiene 97 años, y tengo, con la Trini también tenemos un amigo que también tiene 97 años, yo le preguntaba, siempre se escucha a los adultos, a las personas de mucha edad, pensar que lo que pasó es mejor, ¿no es cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. Y quizás ahí la Gabriela puede dar su interpretación de eso. Entonces yo le preguntaba qué cosas habían en la Navidad que recordaban ellos, ¿ya? Y entonces voy a contar algunas cosas que me contaron ellos. Por ejemplo, Mario contó que se vendían pavos. Por la calle se vendían pavos. Entonces pasaba un chiquillo con una varilla, ¿no es cierto?, arriando estos pavos, y la gente compraba, obviamente, los pavos vivos. Entonces, bueno, eso por un lado. Y que los pavos que vendían en invierno eran mucho más gordos que los pavos que vendían en Navidad, porque parece que el invierno es como la época en que los pavos están más gordos. Bueno, eso ya obviamente se perdió, ¿no es cierto? Uno compra el pavo y ya hecho en el supermercado. Después me contaba Mario que, por ejemplo, la Nochebuena no era una noche, o sea, era una noche en que no se dormía. O sea, tú ibas a la misa del gallo, y después de la misa del gallo, que era a las 11 de la noche, o sea, tú volvías y ahí comías. O sea, realmente era una noche muy larga, muy agotadora. Y ellos le llamaban Pascua en esa época, o sea, no era la Navidad, al menos acá en Chile. Y yo creo que algo de eso, mi mamá, por ejemplo, de esa edad, ella siempre me ha recalcado, o sea, lo del nacimiento, lo de tener un nacimiento, el arbolito de Pascua, a ella le gusta, pero no es una cosa que como que como que le fascina. En cambio, el nacimiento, ella, claro, y uno piensa, cuando yo era chica, ¿no es cierto?, ella nació el año 23, o sea, en el año 30, ella tenía 7, 8 años. Por ejemplo, una de las cosas que hacían, que ella también me contó, es que iban de iglesia en iglesia, viendo los nacimientos que colocaban en las puertas, que todavía en algunas iglesias se hace. Por ejemplo, en la iglesia del Golf, Nuestra Señora de Los Ángeles, tú ves un nacimiento muy grande, precioso, en la puerta, pero ahí era como lo se usaba. Entonces salían las familias con todos los niños y de todas partes de Santiago, o sea, se mezclaba la gente en la Alameda, y iban de iglesia en iglesia viendo nacimiento. A mí me emociona mucho relacionar esto con cómo somos las personas ahora y qué pasa cuando nos juntamos. En lo que yo les digo, o sea, el mayor beneficio que hay cuando una persona está en estos talleres grupales es decir, pucha, esta persona, yo me sentía tan sola y resulta que veo que esta mujer que está al frente mío le pasa exactamente lo mismo. Y es como, es sola. Y yo creo que la soledad, claro, es uno de los mayores que quizás vivimos ahora y que el Zoom
ha llegado, ¿no es cierto? Me parece a mí algo muy bueno, ha llegado para acercar. Fíjate que yo he hecho talleres de Arica a Punta Arenas con gente de organizaciones de todo el país y que no se veían hace mucho tiempo, y así como, ¡oh, Martita, Martita, pero si no te veo hace años! Y realmente es una cosa que a mí me emociona, o sea, es muy, muy lindo. Entonces, rescato eso, como, y bueno, no sé si alcanzo, pero me gustaría comentar algo más, que cómo es la cosa de la empatía, ¿no es cierto? Porque lo que comentabas tú, Trini, de que los políticos, ¿no es cierto?, y los generales que supieron de esto que había pasado en esta tregua, fusilaron gente, no estaban ahí para darse cuenta, ¿no es cierto?, de lo que sintieron esta zona. Y era muy lógico, porque la empatía tiene que ver también con lo que uno ha vivido, cómo uno puede ser mucho más empático si uno ha vivido lo mismo que la otra persona, ¿no es cierto? Una persona que tiene quizás a su mamá viva o a su papá, me puede comprender a mí, que también la tengo viva, qué es lo que significa, qué es lo que estar con una persona, un adulto mayor, que ya tiene problemas para caminar, toda la paciencia, ¿no es cierto? Y todo lo que esa persona nos aporta. O sea, mi mamá viene este año a pasar la Navidad con nosotros, y están todos los nietos pendientes de eso. O sea, viene la nona, porque le decimos nona, porque mi mamá es italiana, mi papá era alemán, una mezcla un poco extraña, pero así fue. Y entonces viene la nona, porque si no viene la nona, no es lo mismo. Entonces es algo muy lindo, muy, muy, muy significativo el hecho que volvamos a juntarnos en torno a que somos seres humanos, a que estamos pasando por lo mismo, y cómo ahí se da la empatía y se da la posibilidad de que pasen cosas dentro de grandes tragedias, se da esta posibilidad de que pase algo maravilloso, espiritual, que nos une como seres humanos, no nos separa. ¿Ah? Y yo creo que, vuelvo a repetir, o sea, el Zoom, que yo creo que llegó para quedarse, ha sido un aporte en eso. Eso. Me encantó el aporte de Gaby y de Marcia, porque en realidad pasearon por varios contextos bien diferentes, y me voy a apoyar en lo que dijeron ustedes, porque nosotros, como dijimos, bueno, han partido familiares por razones obvias en años anteriores, y ¿qué tradiciones se han perdido en Navidad? La mamá que hacía la torta de Navidad, mi mamá que hacía el queque de Navidad, y recetas que se perdieron porque obviamente nosotros, la mamá siempre estaba y no se la pedimos. Mi cuñada que hacía un colemonito también se perdió la receta. Entonces este año mi marido dijo, ya, vamos a hacer recetas, a traer esto de nuevo. Y la hemos empezado a hacer. Bueno, la pandemia ha hecho esto. Lo que ustedes se referían a las treguas, bajar la guardia. Yo creo que yo por lo menos bajé la guardia este año. Yo siempre me protegía, nunca contaba mis cosas. Aquí en este programa he contado casi todo, y con mis vecinos también. Yo le decía, mira, un día quiero matar a mi marido, y ellos nunca pensaron que yo lo quería matar, porque en pandemia, la verdad, que encerrado en un departamento, y hemos podido conversar, bajar la guardia, hacer tregua. Qué importante que no solamente en Navidad hagamos esta tregua. Tenemos que hacer, ojalá, tregua más seguido, porque como dice Marcia, lo que le pasa al otro también me pasa a mí. Es importante empatizar. Con Alejandro también he aprendido a ponerme, a no hacer prejuicios en base a un mensaje de WhatsApp, porque yo recibo el WhatsApp según el estado de ánimo que estoy, o mis vivencias. O a veces miro una persona en Zoom y digo, uy, esa persona que pesada, y no, pues, la persona, en estos Zoom, me he llevado tremendas sorpresas, porque, claro, personas con caretas, con fachadas, pero son personas maravillosas, que me he dado el trabajo de ir buscando y rescatarlas, pero no somos lo que aparentamos, todo lo contrario. Yo creo que a esas personas son de más hay que buscar. Los extrovertidos los conocemos al tiro. Y
la tregua esa de Navidad, yo me acuerdo la historia que mi mamá me la contó, fue muy famosa desde la guerra, y compartían sus fotos, lo que decía la Gaby, que un partido de fútbol nos olvidamos de los partidos políticos, de las creencias religiosas, cómo une el fútbol. A mí me fascina, yo soy fanática del fútbol. Y la verdad es que ahí me olvido que soy mujer. Estoy gritando, celebrando, y rescato un poquito de todos, y me encantaría que Alejandro nos diera su prisma. Bueno, yo quiero retomar un poco lo que Trini habló. Creo que este cuento histórico de fraternidad y la fuerza de la Navidad logró sacar una verdad. Que el enemigo no es más que otro ser humano, que es un hermano. Alguien con una vida, con una historia, con personas que lo esperan, los aman, cuya vida igualmente es tan valiosa como la del otro, contrincante, opositor. Y eso también lo traslapa un poco como a la vida personal. Creo particularmente que lo propiamente humano no tiene que ver con la guerra, y me hace mucho sentido lo que dice Gabriela en cuanto a la experiencia límite. Creo que el ser humano está basado en el encuentro, en el amor y la paz, y creo que este relato lo hace así, lo hace carne un poco. Y mientras conversaban ustedes, igual me preguntaba por qué ocurría esto, por qué ocurren estas cosas, porque esto, en la historia de la humanidad siempre hay excepciones a todo esto. Y me remonto como al espíritu de la Navidad, como que tiene una fuerza como muy potente, muy bello, que puede detener una guerra, puede sacar los más nobles sentimientos del corazón de los hombres. También sabemos, por naturaleza ya casi inconsciente, que es un tiempo distinto, que por alguna razón nosotros sentimos una necesidad como especial, como de acercarnos a las personas, como de ser más empático, de poder escuchar. Hay en un trasfondo, como siento yo, como un anhelo de reconciliación, como de estar unidos. Yo me acuerdo de Navidades mías de chico, con mi familia lejana, esas ganas de ver a mis primos, a mis tíos. Creo que una Navidad bien vivida, como bien tomada, puede regalarnos momentos preciosos, hermosos. Y creo que este hito en la historia creo que marcó eso un poco. Creo que atesorar esto y que Trini lo haya traído, yo creo que es maravilloso. Siento también que vivir la Navidad es como un encuentro auténtico, en verdad. Y obviamente que no desviar su mirada esencial, que esta cosa de dejarnos arrastrar por el tiempo, que las compras, que el tráfico, que el ruido, que la fiesta. Así no tiene mucho sentido cantar Noches de Paz, porque llegamos todos cansados, agotados, con el corazón lleno de ruido. Entonces pensaba, mientras ustedes hablaban, todo como el sentido de la Navidad. Y en verdad también no quiero dejar afuera el concepto de Navidad que nos trae un niño, que nace en un lugar humilde para los que somos cristianos, donde demuestra realmente el valor de la vida humana, el triunfo del amor, de la sencillez. Creo que este cuento nos ayuda también un poco a acoger el amor que nos tenemos unos con otros, a pesar de las distancias, de las diferencias. Y como lo conversamos el cuento pasado, y que nace de una reflexión de Gaby, creo que somos seres basados en el amor y en la luz. Creo que un cuento notable, es una historia notable. Yo la había escuchado, pero no con tanta profundidad. Así que increíble. Muchas gracias, Trini, por traernos este espacio, este cuento, esta linda historia, en verdad. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Evidentemente es un relato. Yo no estoy segura, Gabriela, lo he leído también, pero es parte de los mitos que después se comentaron a propósito de este acontecimiento. Si hubo después alguna represalia con los involucrados que iniciaron este hecho en la historia. Espero que no, porque la verdad que mostraría gran altura de criterio de los políticos del momento, de que no hubieran actuado de esa manera, porque
es un hecho humano, tan comprensible. Estoy pensando en los horrores de la guerra, ¿no? Pensemos que estos hombres estaban bajo tierra en las trincheras, conviviendo con ratones, con ratas, muertos de hambre, de frío, abrigados, pero entre medio de una soledad, un desasosiego, miedo, desesperanza y tantos otros sentimientos propios de una guerra. Pensemos que eran gente además joven, habrían chiquillos conscriptos muy jovencitos, que lo único que añoraban en tiempos de Navidad era estar en su casa y estaban muy lejos sin la seguridad de que pudieran volver. Y entre medio de eso surge una necesidad vital del alma, de querer formar una tregua en Navidad, porque la Navidad es un momento de reencuentro, de paz. Y naturalmente surge esta ansiedad por festejar la llegada del niño, en algunos casos, un momento de paz, y logran tenerlo. Incluso estrecharse las manos, mostrarse fotografías. Me imagino cómo habrá sido para cada uno de ellos este momento, ¿no? De reencuentro con el otro, de fraternidad, incluso con el enemigo, pero un momento de humanización entre medio de la atrocidad de la guerra. Pero ¿cómo habrá reconfortado esas horas que convivieron juntos a todos estos soldados? Fue, como decía Alejandro, orar un poco más de humanidad y mantener ese recuerdo como lo ha mantenido la historia en todo este tiempo. Pero cada uno de esos soldados seguramente, claro, volvió a la lucha, pero al menos habiendo tenido este último momento humano tan importante para cada uno. Chiquillos, yo con esto voy cerrando y les doy la palabra a todos ustedes, pero creo que fue fundamental traer un aspecto de 1914 que hasta el día de hoy se conmemora. Gran tregua navideña. Ojalá que hoy día también tengamos, en medio de esta pandemia que nos tiene en esta sensación de incertidumbre, una tregua para cada uno y para cada familia, ¿no? Muy bien, Gabriela. Mira, a mí me llegó un relato donde sí, lamentablemente algunos habían sido muy castigados. Y tal como tú dices, a mí me cuesta y creo que no hay una situación límite más fuerte que una guerra. Ahora, las treguas que nosotros escuchamos todas las navidades, porque lamentablemente en cualquier punto del globo hay un conflicto, son parar las hostilidades. Pero esta tregua fue mucho más allá, fue a este tremendo encuentro con el enemigo. Entonces es bastante probable que los señores de la guerra no lo hayan aceptado. Y lo último que me evoca este relato, que yo lo encontré genial, a eso es típico tuyo, Trini, una sorpresa preciosa, donde no es el cuento de Navidad que yo me imaginaba que íbamos a tener, sino que este relato de la vida real tan maravilloso y tan duro, es como que en ese momento, gracias a un puñado de hombres, se hizo cierto esto que cantan los ángeles, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ellos fueron en ese minuto los hombres de buena voluntad. Marcia. Sí, mira, a mí me gustaría rescatar algo que también conversé con mi mamá y también lo he visto, que muchas veces las personas mayores, ¿no es cierto?, se dan emociones encontradas en esta fecha, o sea, como que la emoción sube, ¿no es cierto? Nos vemos todos esto que pasó y sigue pasando, cosas buenas, pero también se da una emoción de echar mucho de menos. La persona muchas veces adulta o ya de más edad está sola, muchas veces los amigos, o en este caso mi mamá, por ejemplo, prácticamente no tiene ninguna amiga, o sea, 97 años, o sea, y las
creo que tiene una o dos que están en casas de reposo muy bien, muy cómodas, pero no se ven mucho porque es lógico, o sea, les cuesta moverse. Entonces, hay un sentimiento en ella que también es muy importante comprender desde la empatía. O sea, yo no puedo llegar a ver a una persona ya de tantos años, como decía Alejandro, así como rapidito. ¿Ah? No, eso no se puede. O sea, yo para ir a verla a ella tengo que hacerme el tiempo, no puedo ir en la vorágine, mamá, vengo 5 minutos y no. Eso puede ser con una mamá más joven. Pero si vamos a verlo, ¿no es cierto? Es como darle ese tiempo y darle el tiempo también para que las personas de más edad se puedan explayar, puedan decir lo que les pasaba y por lo demás, digo que a los nietos les fascina, o sea, escucharla a ella, no hay cosa que les guste más, o sea, no, nada, ¿por qué no escribo un libro? No, nada, porque ¿qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba cuando era chica? Entonces, aprovechar, ¿no es cierto?, esta época navideña en que a nosotros se nos da, como decía Alejandro, como un espacio, ¿no es cierto?, en que ya, dejemos, y sobre todo este año, yo creo que sobre todo este año, en que está la pandemia, nos tenemos que cuidar, entonces aprovechemos eso, no lo veamos como algo que ay, qué pena, no, al contrario, juntémonos la cantidad de personas que nos podamos juntar, ¿no es cierto?, y escuchemos a esa persona mayor a que nos cuente cómo eran las cosas. Por ejemplo, esto que yo les cuento de los pavos, que yo no tenía la más remota idea que andaba una persona por la calle vendiendo pavos y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, escucharlas con calma, no traerlas a, por ejemplo, la comida navideña, si es que hay. Ojalá que los niños estén, pero haya un respeto cuando la persona adulta hable, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, mi mamá está bastante sorda, entonces cuando ella habla, si todos hablan, ella no escucha nada. O sea, se le hace un enredo con los audífonos que escucha solamente una. Entonces cuando ella habla, como que el resto yo empiezo a decir, así como callado, y uno, ¿no es cierto?, como persona mayor también tiene que decirle a los niños, o sea, va a hablar la nona o va a hablar la abuela o como se llame, silencio. También irles enseñando, ¿no es cierto?, el respeto por eso que es tan lindo, por las tradiciones. Bueno, eso ya aportar, ¿no es cierto?, como traerlo a la mente de aprovechar a las personas mayores que nos cuenten cómo era, tantas cosas que uno no sabe por esta vorágine. Eso. Alejandro, ¿tú querés ir despidiendo el programa? Qué bonito todo lo que han hablado, me encantó. Sí. Bueno, yo sencillamente como para ir cerrando ya el programa y para también agradecerle la visita a Marcia y obviamente a Gabriela, a Ceci y también a Trini por el lindo espacio que hoy día co-creamos todos juntos. Yo sencillamente me quiero despedir sencillamente con algo que siempre escuché de mi abuela, que decía que siempre a los nietos cuando nos juntamos en el árbol de Navidad decía que como yo no lo, o sea, lo voy a decir en mis palabras en verdad, pero él siempre nos quería decir que tratemos de sacar en Navidad los sentimientos más nobles que tengamos, aunque tengamos enemigos. Me voy con eso, que me decía mis abuelos. Y nada más que agradecer, muchas gracias por el espacio y por mi parte yo me despido y a todos los que nos escuchan, que nos sigan de alguna forma siguiendo en YouTube. Así que muchas gracias y un abrazo a cada una de ustedes y a todos los que nos escuchan. Agradecerles el cuento a la Trini, o sea, no es un cuento, la historia de la humanidad, que yo creo que hasta el día de hoy por algo se hizo una película increíble, volver a recordarlo hoy día, la tregua, ojalá que hagamos esa tregua siempre, siempre, ahora en pandemia aprendimos a hacer treguas, los abrazos, esto de estar juntos, de ponerse en el lugar del otro. Gracias a Marcia por compartir la historia con su mamá, de mandarnos este mensaje a todos, del respeto por el adulto mayor cuando habla, cuando nos va a visitar, nosotros lo vamos a visitar a ellos.
es importante la educación en la gente joven. De todas maneras, muchas gracias por compartir tu historia. A Gaby me encantó el resumen que hizo de los hombres en la guerra, de la canción de la noche de paz, qué significaba, y los excelentes comentarios como siempre, Alejandro. Ustedes, audiencia, síganos en nuestro canal de YouTube, Yo Soy Digital Chile, hagan los comentarios, y entre el cuento pasado y el cuento de ahora, la pintura de la hojita que había que hacerle a cada persona, y hoy día escuchar al demás y ponerse en el lugar del otro, sería fantástico. Así que un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.